Bienvenido a Vale Perú, la voz informante del Perú. Suscríbete y comparte esta información. En estos primeros días hemos estado ocupados en lo que teníamos que hacer, en atender las necesidades urgentes del país. Pero en los próximos días ustedes irán viendo cómo vamos retomando la confianza de la ciudadanía a través de la reactivación del Estado y la eficiencia que buscamos, sobre todo en la prestación de los servicios públicos. Que va a dialogar con algunas bancadas que ya tiene prevista la fecha en la que usted va a acudir a solicitar la confianza al Parlamento. Dice que se va a dar diálogo aquí en PCM con cada una de las bancadas. Y por otro lado, ¿cómo toman las declaraciones del presidente de México, López Obrador, que ha señalado que el gobierno peruano es muy cuestionado en su conjunto por su proceder y que además no busca el diálogo ni métodos democráticos para solucionar los problemas internos? Muchas gracias. Muchas gracias. Es la idea de la Presidencia del Consejo de Ministros de buscar en un tiempo breve la confianza del Parlamento, porque el país no puede parar. Vamos a trabajar intensamente desde cada uno de nuestros sectores para implementar las políticas que hemos conducido y que hemos discutido en el Consejo de Ministros y que hemos acordado con la señora Presidenta Constitucional de la República en estos, repito, escasos días en los que estamos al frente del país. Pero el país no puede parar y es por eso que buscaremos dialogar con la mesa directiva del Congreso de la República para buscar la fecha más idónea para que acude el gabinete a pedir la confianza establecida en la Constitución Política del Estado. Sobre las declaraciones del presidente López, yo quisiera recalcar que la Cancillería ha conducido este proceso, simplemente reiterar de que el Perú lamenta que un país hermano, con el que hemos mantenido históricos vínculos políticos, culturales, a lo largo de muchos años, esté en este momento, estemos en un estado lamentable de relaciones diplomáticas fomentadas básicamente por el señor López. Pero confiamos en que esto amengüe. Hacemos un llamado a que el señor López pare de referirse al Perú, porque ya hemos conseguido con mucho esfuerzo que nuestro país esté en paz. Y no vamos a permitir que personas que no tienen ninguna relación con el gobierno de Perú puedan manifestarse causando, ¿no es cierto?, incesante intromisión en los asuntos internos del país. La Cancillería está manejando ese asunto y eso es lo que diría ese respeto. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, pregunta de Jorge Malborn de Latina. ¿Cómo están? Hola, ministro. Muy buenas tardes. Sí, precisamente reforzando un poquito lo que dice mi compañera, ya más o menos han justamente comentado de establecer un proceso de diálogo con la mesa directiva, si es que el Premier tiene previsto conversar de repente con el presidente del Congreso brevemente, y también preguntarle sobre el día de ayer, justamente se reunieron con la delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hoy día también lo han hecho con el Congreso de la República. Se entiende de que esto ha pedido, digamos, de diversos actores políticos que a propósito del llamado que han hecho de la crisis social que se vive aún en el país, van a hacer también sin duda algún diagnóstico. Y preguntarle también sobre cuándo se reanuda o se reinicia, digamos, este proceso de diálogo con las autoridades regionales. Preguntarle también del balance sobre si es que hay algunas regiones dentro del país que todavía presentan algunos bloqueos, algunos incidentes. Usted comentó de que ya se ha menguado la situación, sin embargo queremos saber si es que el balance de este momento ya podríamos decir que es una crisis resuelta o si es que todavía faltaría la comunicación con parte de la población. Empiezo por lo último. No es una crisis resuelta. Todavía tenemos algunos conflictos focalizados en algunas partes de nuestro territorio.
Los ministros han viajado en estos últimos días de manera intensa, han ido a varias zonas de conflicto y aquellas zonas que necesitaban la presencia inmediata y urgente del Estado. Hemos estado en Arequipa, en Ayacucho, hemos estado en Cusco, hemos estado en el norte, en Chiclayo, en Trujillo, ¿no es cierto?, en Huánuco, en Puerto Maldonado, Madre de Dios. El ministro de Comercio Exterior y Turismo estuvo muchos días en el Cusco resolviendo los problemas que lamentablemente se generaron con la destrucción del tren, de la vía del tren, y que impidió la salida de más de 700 turistas. Entonces, esta decisión de viajar y de conectarse con las provincias ha sido desde el primer día y va a continuar. Personalmente estamos en reuniones permanentes con las autoridades, aquellas que van a terminar sus funciones este 31 de diciembre y aquellas que vienen. Y volvemos a hacer una invocación especialmente a los presidentes regionales que van a asumir funciones a partir del 1 de enero. Necesitamos trabajar con ustedes. Necesitamos que se reactiven los proyectos en sus regiones. Necesitamos que asuman la responsabilidad de trabajar con el gobierno para poder atender las gravísimas necesidades que tienen su población. Y los convocamos de manera abierta a que unan esfuerzos con sus regiones, con el gobierno y con diversas instituciones y ministerios que forman parte del Poder Ejecutivo para poder, ¿no es cierto?, bajar brechas, atender las situaciones de pobreza, de desnutrición y todo lo que se refiere a las poblaciones vulnerables. Vamos a hablar, por supuesto, con el presidente del Congreso, pero también con todas las bancadas del Congreso. Nosotros vamos a priorizar los consensos a los disensos. Vamos a presentar una agenda parlamentaria, seguramente ustedes la tendrán en claro en los próximos días que la estamos trabajando. Algunos proyectos de ley que requieren la atención inmediata del Congreso de la República. Y sobre todo, lo repito, no solamente con el Congreso de la República, sino también hemos activado un mecanismo extraordinario que favorece a la gobernabilidad, que es las reuniones del Consejo de Estado. En estas reuniones del Consejo de Estado, la Presidenta de la República, directa y abiertamente, ha tratado los temas del país con el Presidente del Tribunal Constitucional, la Presidenta del Poder Judicial, la señora Fiscal de la Nación, el señor Contralor, el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el Presidente de la Junta Nacional de Justicia, la Defensora del Pueblo, directamente. Y esta sana opinión, a veces crítica, muchas veces crítica de estos titulares de los poderes públicos, nos ayuda a establecer las bases para las políticas públicas que van a ir de consumo con las decisiones independientes que tomen estos órganos. Estamos muy afianzados en consolidar el Estado constitucional de derecho, que empieza por algo muy importante, que es el respeto entre las instituciones públicas, ¿no es cierto?, sin enervar lo que es absolutamente necesario, que son los controles interorgánicos que están además en nuestra Constitución. El día de ayer, yo, a invitación del gobierno peruano, venía una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El primer funcionario del gobierno que pidió reunirse con la Comisión Interamericana, la primera reunión que ha tenido la Comisión Interamericana ha sido con el ministro de Defensa, el día de ayer. Y ha sido una reunión informativa en la que se ha puesto a disposición de esta delegación todo el marco legal, toda la información y todo el apoyo del gobierno peruano para que desarrollen sus competencias conforme lo dispone la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ellos han ido, están viajando a provincias, me parece que se quedan 2 días más, van a tomar contacto con todos los actores, que esa es su función, y el Perú ratifica aquello que ha firmado en los convenios internacionales y que forman parte del derecho internacional de los derechos humanos. Ratifica su pleno respaldo y acatamiento a las normas internacionales, especialmente aquellas que protegen la libertad, la vida y la seguridad de los ciudadanos del Perú. Y finalmente, con respecto al diálogo, debo precisar que personalmente me voy a encargar de convocar al Acuerdo Nacional por encargo de la señora Presidenta Constitucional de la República. Y en ese Acuerdo Nacional, por ejemplo, vamos a integrar a las MIPES, a las pymes y a todos aquellos sectores que requieren una voz al interior, ¿no es cierto?, de este debate y este procesamiento
alturado de acuerdos que ha sido el Acuerdo Nacional. Yo recuerdo que el Acuerdo Nacional tiene, ¿no es cierto?, varias políticas públicas y matrices que son de obligatorio cumplimiento. Una de ellas, y lo voy a comentar porque conozco perfectamente la realidad, es la lucha contra el narcotráfico. Este gobierno anuncia la decisión, no solamente de enfrentar a las mafias organizadas que han sido detectadas, muchas de ellas, en algunas agresiones a la población de los últimos días, sino también vamos a retomar aquel modelo que fue premiado por Naciones Unidas que se llamaba Modelo Perú, el desarrollo alternativo, integral y sostenible, que es la asistencia directa para quienes se convierten de la economía ilegal, se vienen a la economía legal, especialmente los cafeteros, ¿no es cierto?, el cacao y aquellos campesinos que buscan la formalización también a través del crédito y de la instalación de infraestructura mínima para que sus productos puedan salir al mercado. Entonces, esa van a ser los puntos sobre los que se va a priorizar nuestra gestión y repito, todos ellos con una idea transversal que es el diálogo democrático. Muchas gracias. A continuación, Andrea Mezquita de RPP. Premier, estamos en vivo para RPP Noticias, por favor, si nos puede contestar al respecto. Se ha aprobado el adelanto de elecciones para el abril del 2024, ¿no? El Congreso lo ha aprobado, sin embargo, pues, ¿usted cree que esto va a ser para menguar la crisis al interior del país? Y al respecto, justamente, hay una bancada, bueno, varias bancadas de izquierda que han condicionado su voto por una asamblea constituyente vía referéndum, ¿no? Un texto sustitutorio que ellos estaban planeando. ¿Ustedes también estarían de acuerdo al respecto? Lo repito, el Poder Ejecutivo presentó una ley de adelanto de elecciones, cuya fórmula legal es la que ha aprobado el Congreso de la República. Ya se ha encontrado, felizmente, un curso legal, una salida pacífica, democrática y constitucional, algo que con legítima expectativa la población esperaba. Esperamos que esta decisión del Congreso sirva, conjuntamente con otras decisiones que va a tomar el Poder Ejecutivo, sirva para aquietar las aguas, para que nuestro país deje, ¿no es cierto?, la violencia, para que los peruanos nos podamos entender entre nosotros y sobre todo para que nos den tiempo para implementar las políticas públicas que cada sector viene preparando y se va a anunciar seguramente en la presentación del gabinete ante el Congreso de la República. Somos muy honestos y muy claros al respecto. Esta invocación se hizo desde el día 1, saludamos esta decisión del Congreso y creo que se tienen que, en paralelo, realizar algunas reformas políticas importantes para garantizar la transparencia, la representatividad y unas elecciones que puedan asegurar el futuro de Perú, que siempre tiene que ser un futuro democrático. El futuro de Perú siempre tiene que estar en respeto de la Constitución y de las leyes. El futuro de Perú no puede ir, ¿no es cierto?, por concepciones autoritarias o que pretendan subvertir el orden constitucional. Y en eso el gobierno va a seguir siendo claro y va a seguir siendo dialogante. Nosotros dialogamos con las fuerzas democráticas, dialogamos con las organizaciones de la sociedad civil organizadas, dialogamos con aquellos sindicatos y las organizaciones que ejercen su legítimo derecho a la protesta. Pero también somos conscientes y tenemos perfecto conocimiento de cuándo y quiénes han intentado soliviantar el Estado constitucional de derecho en el país. Muchas gracias. A continuación, Karina Aliaga de Willax. Como vimos todos en la noche, la señora Lilia Paredes salió del país. ¿Hay lugar a una posible extradición en medio de una investigación en la que ella está en curso? Y la segunda consulta es, ¿cómo califica usted nuestra relación en este instante con México en vista del pronunciamiento del presidente? Se ha informado a México que la señora Lilia Paredes se encuentra comprendida en una investigación preparatoria como coautora del delito de organización criminal. Eso es lo que aparece en los registros de la Fiscalía y del Poder Judicial. Y asimismo se ha señalado que en Perú no existe ninguna persecución política e impera el Estado de Derecho y la separación de poderes. México efectivamente
ha otorgado el asilo diplomático al amparo a las personas a las que usted ha hecho referencia, amparado en la Convención de Caracas, que es un tratado internacional que data de 1954. Entonces, la calificación y la concesión de este asilo diplomático corresponden a México. Y el Perú es respetuoso del derecho internacional. Pero así como es respetuoso del derecho internacional, como lo ha mencionado la canciller, también cautela con especial cuidado los altos intereses del país y ha tomado las decisiones que ustedes ya han conocido. Y lo que queremos es, digamos, que se desarrollen estos acontecimientos y que nos permitan también desde la política internacional de nuestro país afianzar los lazos con todos los países de la región, inclusive con aquellos y prioritariamente con aquellos que inicialmente tuvieron una visión equivocada, ¿no?, sobre los acontecimientos políticos de los últimos días. Así que nuestra respuesta ha sido esa, el de respeto irrestricto al derecho internacional, pero también de aplicación adecuada y muy certera de nuestras leyes internas para proteger la estabilidad de nuestra democracia. Muchas gracias. A continuación, pregunta de Jessica Merino de la República. Ministro Carola, con respecto ya a el retiro de nuestro país de la señora Lilia Paredes y sus pequeños hijos, ¿hay una apertura desde este gobierno, al menos desde su gabinete, le consulto, para poder eventualmente solicitar la extradición de la investigada? Y con respecto, si nos puede precisar también estas próximas reuniones con las bancadas, sobre todo de oposición o que ya han marcado cierta oposición al gobierno de Dina Boluarte, ¿cuándo es que se estarían realizando estas próximas reuniones? Y por favor al ministro Contreras de Economía, si es que nos puede decir por favor hasta cuándo se podría extender la reprogramación del programa Reactiva Perú, y también con respecto a esta flexibilidad tributaria a las MIPES que ha anunciado, si nos podría dar un poco más de mayores detalles al respecto. El ministro Contreras se dio su palabra. Gracias, Premier. Inicialmente estamos contemplando extender el plazo para las reprogramaciones hasta marzo del 2023. Evidentemente esto va a depender también de los últimos datos. Y la segunda pregunta tiene que ver con las medidas tributarias. Son medidas temporales, no van a afectar a la recaudación del año y por tanto es así al déficit fiscal, pero sí van a proveer de alivio a las MIPES, como ha señalado el Premier, que no han podido vender, los productos que no han llegado a los mercados. Ustedes han visto las noticias. En ese sentido, una de las medidas es la flexibilización de los depósitos de detracciones. Usualmente hay unos pagos anticipados que hacen las MIPES para reducir el incumplimiento. Esa es una de las medidas. Y la segunda medida, estamos evaluando si es conveniente extender 1 o 2 meses el pago de impuestos para estas MIPES que, como ha señalado el Premier, se han visto muy afectadas por esta conflictividad, sin perjuicio de todo el conjunto de intervenciones adicionales que estamos coordinando con el Ministerio de la Producción y también con el Ministerio de Turismo, ¿no? Estos conflictos han tenido impactos no solo en regiones, sino en sectores específicos. Gracias, Premier. Muchas gracias. Con respecto al tema de la extradición. La extradición es un proceso que está inicialmente y principalmente a cargo del Poder Judicial. En el Perú respetamos la separación de poderes y esa sería, digamos, un decurso que no depende del gobierno. El gobierno ha tomado las decisiones que ha tenido que tomar y ha comunicado a las autoridades de México la situación real de las personas que han sido beneficiadas con el asilo. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, Álvaro Pérez de Canal N. Buenas tardes con todos. Estamos en vivo para Canal N. Premier, ¿van a rescindir de todos los puestos de confianza de la gestión del expresidente Pedro Castillo? Yo he mencionado que durante nuestra gestión vamos a fortalecer las oficinas de integridad. No puedo dar mayores detalles, pero lo que hemos encontrado por exposición de los señores ministros en los sectores no es halagüeño. Tenemos un problema de gestión pública. Y es por eso que vamos a retomar, y a este gabinete yo he tenido la iniciativa, conjuntamente con mis colegas, de decirle que va a ser el gabinete de la meritocracia.
Vamos a convocar a las mejores mujeres y los mejores hombres, funcionarios públicos que sepan lo que tienen que hacer en cada sector. Sentimos lamentablemente que esa meritocracia en los puestos públicos se ha perdido en los últimos años y la vamos a recuperar. Y ustedes verán las decisiones que están tomando. En estos primeros días hemos estado ocupados en lo que teníamos que hacer, en atender las necesidades urgentes del país. Pero en los próximos días ustedes irán viendo cómo vamos retomando la confianza de la ciudadanía a través de la reactivación del Estado y la eficiencia que buscamos, sobre todo en la prestación de los servicios públicos. Muchas gracias. Para terminar, pregunta de Miriam Hernández de PBO. A las instituciones que de alguna manera dependen de las políticas de gobierno y los ministerios. Estamos hablando de la Policía Nacional del Perú. Y la última pregunta es si piensan romper relaciones de igual forma con Colombia o van a esperar que otros prófugos se asilen allí también. Gracias. Muchas gracias. Bueno, sobre la designación de los ministros, todos sabemos que estos cargos son de la confianza de la señora Presidenta de la República. Especialmente el exministro Cervantes ha hecho un trabajo bastante bueno y se ha tomado la decisión de relevarlo. Y en el caso del ministro Becerra, él es un pedagogo especialista en educación y lo repito, se ha seguido la línea de la meritocracia también para los altos cargos del Estado, en este caso los ministros. Sobre la última pregunta, no, ese es un tema que lo está viendo Cancillería, pero yo podría asegurar de que no se van a romper relaciones con estos países, que son países hermanos y a los que le vamos a explicar, de acuerdo a la planificación que tenemos y los contactos, la posición real del Perú y lo que ha ocurrido en los últimos días, y estamos seguros que así lo va a entender. Muchísimas gracias. De esta forma.